Sobre el tema de mi libertad de expresión, quiero explicar algo muy importante. Después también va a explicar algo mi madre acá. Sobre el tema de mi libertad de expresión. Acá todos tenemos derecho a tener libertad de expresión. Sanamente. En todos los sentidos. Cada quien, en cada Twitter, en cada plataforma digital, uno tiene derecho a poder expresarse. Y esto parece que algunos evangélicos lo han interpretado mal. Y lo han tomado como malo. Yo lo tomo como bueno. Porque la libertad de expresión tiene que existir en este pueblo. Si esto hubiera pasado en la propia dictadura militar, muchos evangélicos hubieran ido presos por molestar a una persona como yo, que, bueno, intento dar mi opinión. Al intentar dar mi opinión, como cualquier persona, aunque no sea la mejor ni la más agradable opinión, es mi pensar, y los demás tienen que respetar mi pensar, así como yo respeto el pensar de los demás allá afuera. Eso es todo. ¿Vos, mamá, qué querés decir? Yo le he dicho a los remiseros porque me atacan a mí porque vos hablás por acá. Y le digo que respeten tu libertad de expresión. Es grave lo que han hecho con tu vida, porque vos sos un joven que un día decidiste hacerte una página y poner por nombre Green Albert para expresarte, para defender mi derecho, para defender tu derecho, para defender mi derecho, porque tu papá se estaba haciendo el vivo. En todo ese momento tu papá no quería responder por mí y bueno, y yo seguía casada con tu papá. Entonces se aprovecharon, se adueñaron de tu vida porque pero el tema de la libertad de expresión todo tiene no, espera, me dijiste que iba a hablar yo. Sí. Por favor, hijo. Sí. Entonces creo que se aprovecharon de esa página que hizo mi hijo para expresarse. Esa página que viene de Estados Unidos, Twitter, Facebook, Instagram. Y se creyeron que son dueños de la vida de mi hijo, es mi hijo, por supuesto. De comandar los pensamientos míos, esta gente. Se creyeron que tienen derecho a meterse en las ideas, en los pensamientos de mi hijo Alberto Ezequiel. Eso está mal. Eso está grave. Yo lo veo grave. Porque nadie se tiene que meter en la libertad de expresión del otro. Entonces, yo digo, ¿qué hacen espiando la página Green Albert que pertenece al joven Alberto Ezequiel Aranda? ¿Con qué derecho? Si no ha cometido ni un delito él. ¿Con qué derecho? No es porque sea mi hijo, pero mi hijo no ha robado, no ha matado, nunca se drogó. Es un joven sano. Que tengo derecho a expresarme. Más allá que lo han vapuleado con enfermedades para obligarlo a ser católico, mi hijo es sano en temas que cuando él habla sobre los derechos que él defiende, es un joven sano que no anda haciendo nada malo. A eso me refiero, que no jode la vida de nadie. Y ya me da mucha bronca que una comunidad se crea que es dueño de la vida de mi hijo Alberto Ezequiel. Por lo menos la comunidad evangélica, que no entendemos qué es lo que está pasando. La comunidad evangélica.
que me agrede a mí, y yo lo único que le digo, respeten la libertad de expresión de mi hijo Alberto Ezequiel. Respeten la libertad de mi hijo Alberto Ezequiel. ¿Qué hacen espiando? ¿Qué dice y qué no dice en la página? ¿Qué pone o qué no pone? Si pone un culo al Papa o si le pone no sé qué cosa decir. No quiero ser atrevida. O lo que sea. O lo que sea. Entonces, también yo creo que la Iglesia Católica respete mi libertad de expresión. Sí. Tengo derecho a que se me respete la libertad de expresión. Todos. La justicia tiene que respetarte los derechos de libertad de expresión. La policía tiene que respetarte la libertad de expresión. La policía se tiene que encargar de cuidar a la ciudad, a la gente, y no meterse en tus redes sociales. Eso es un antiderecho humano lo que hace la policía de Gualeguaychú. La política no se tiene que meter en la libertad de expresión de Alberto Ezequiel Aranda, porque también es antiderecho humano. Nadie se tiene que meter en la libertad de Alberto Ezequiel Aranda. Nadie. Ni siquiera yo. En el pasado me metí porque, bueno, se complicaron las cosas. El jefe de la casa, que ya no está con nosotros, que me mandó un acta de divorcio, estaba haciendo las cosas mal. Estaba complicando la vida mía, la vida de su hijo. Se escaparon muchas cosas de las manos. Como toda familia, pasan cosas buenas o malas. Como dice el refrán, cada casa es un mundo, ¿no? Y bueno, pero hay cosas que se escaparon de las manos. A veces pecamos de ignorante. A veces nos dañan por ignorante que somos. O porque confiamos en tales personas y esas personas nos clavan un puñal por detrás. A mí me clavaron cuántos puñales por detrás. Yo confiaba en mis familiares, en mi esposo Cristóbal que está allá afuera. Confiaba. Porque creía que a mí nadie me iba a dañar. Pero me equivoqué. Feo, porque así como existe el bien, existe el mal. Entonces, hay cosas que se escaparon de las manos porque a veces uno está rodeado o se rodea, lamentablemente, de gente que no quiere cosas buenas para su vida. A mí me tocó en esta vida, estar rodeada de gente de mala leche que no quiso nada bueno para mi vida. Me embarraron muchísimo con la Iglesia Católica. Bueno, pero también, mamá... Espera, hijo, que estoy hablando. Vos dijiste que iba yo a hablar. Sí. Entonces, me embarraron. Mientras yo estaba fuera de la Iglesia Católica, era una joven que me gustaba tener novio, amigos, ¿por qué no? No quiere decir que yo sea una vaga, haya sido una vaga, digo. Estaba en otra, mientras yo estaba en otra, con mis pensamientos de juventud, sanos, pensamientos sanos, que me gustaba estudiar, me gustaba salir en comparsa, tener amistades. Mientras yo estaba en esa ignorancia, en esos pensamientos que no eran malos, pero era una ignorancia. Mi madre estaba dentro de la Iglesia Católica
dentro de ese monstruo llamado Iglesia Católica. Y después de la nada me empezaron a enfermar y no pude salir más en comparsa. Seguramente porque para que yo vuelva a la Iglesia Católica. Pero yo no lo sabía. Yo no sabía las intenciones de mis madres ni mis padres terrenales. Hoy estoy embarrada por ellos. Ellos ya están de edad. Ellos no pueden responder por mi vida. El Estado y la Iglesia me separó. Pero estamos hablando del tema de libertad de expresión. Sí, eso. Estoy tocando el tema de la libertad. ¿Estás tocando el tema de tu No. familia, No. Tiene que ver. ¿Por qué digo que tiene que ver? Porque hay gente. Bueno. Hay gente que no entiende por qué estamos en esta situación. Hay gente que no entiende por qué estamos en esta situación. Por el Estado y la Iglesia, que no están separados. Estamos por esta situación porque el Estado y la Iglesia no están separados. Y porque la Iglesia, hijo, alcanzame esto, cerrame la ventana, por favor. Está en el artículo número 2 la Iglesia. Lamentablemente está en el artículo 2 de nuestra Constitución, violando todos nuestros derechos. Que no debería ser así. Y no tendría que ser así. Que no tendría que ser así. Cerra la ventana, Ezequiel. Entonces, mi hijo empezó a las redes sociales porque se hicieron malas cosas, porque dentro de la Iglesia Católica no se aclararon las cosas como son, no quisieron mostrar lo que se hizo en el pasado, y dentro del trabajo de mi esposo Cristóbal tampoco, que no quería mostrar el contrato que hizo, como si yo no tenía derecho. Entonces mi hijo se abrió una cuenta, puso Green Albert y empezó a darse cuenta que este pueblo de Gualeguaychú es muy ocultista. Muy ocultista. Bueno, un pueblo chico. Es un pueblo chico, pero muy ocultista, que se callan cosas y joden vidas inocentes al callarse cosas. Y es un pueblo que no entiende lo que es la libertad de expresión. O no quiere entender lo que es la libertad de expresión. Sobre todo la justicia, la política, los políticos, los líderes religiosos de Gualeguaychú no respetan la libertad de expresión de Alberto Ezequiel Aranda. Y mandan a sus fieles a hacerme daño a mí porque soy la que mando en la calle. Entonces, no sé si hay algún pastor evangélico enojado conmigo. ¿Verdad? Si hay allá afuera un pastor evangélico enojado conmigo o con la vida de mi hijo, que se presente donde sea y me diga por qué y por qué los motivos. Pero que no mande a su fiel a decirme cosas graves hacia mi persona. O si es alguien que le paga a los remiseros para decir cosas graves contra mi persona. ¿Quién es ese hijo de puta? ¿O quién es esa hija de puta? ¿Quién es esa persona tan hija de puta que no da la cara? A mí me encanta que el enemigo me hable frente a frente.